Todas las personas tienen iguales derechos a la libertad, a su prosperidad y a la protección de las leyes. A continuación, el programa Tiempos de Justicia de la Defensa Pública por Radio María, 100.7 FM, llena de amor. Del Señor en otro programa de Tiempos de Justicia de la Defensa Pública, del Poder Judicial y de Radio María, todos los martes de 9 a 10 de la mañana. Habilitamos este espacio para conversar en diferentes materias, en el tema penal, en tema laboral, en temas de pensiones, con nuestros compañeros defensores públicos de la Defensa Pública aquí por Radio María, y un agradecimiento a quienes nos escuchan en todo el territorio nacional y también los que nos siguen por el Facebook Live. Aquí nos pueden ver y observar también en cabina. Hoy vamos a conversar sobre un tema muy importante y que lo hemos venido anunciando en las redes sociales de la Defensa Pública y también aquí en la radio. Vamos a hablar sobre derecho laboral en general, pero nuestro tema de fondo va a ser ¿qué sucede? Que es una duda que tienen muchísimas personas. Cuando yo me estoy desplazando para el trabajo, yo voy para mi trabajo y me pasó un accidente. O en viceversa, cuando ya salí de trabajar y voy para la casa y me ocurrió un accidente. ¿Qué sucede? ¿Tengo cobertura? ¿No tengo cobertura? ¿Qué póliza te utiliza? ¿No se puede utilizar? Bueno, eso es un tema muy importante que vamos a estar desarrollando de fondo el día de hoy acá en Tiempos de Justicia, para que ustedes lo tengan en consideración, ¿verdad? Dios nos libre a todos de un accidente, que es lo que menos uno quisiera cuando va a su lugar de trabajo, pero es importante también conocer sobre esta materia, así que los invito para que nos acompañen durante esta mañana a conversar tema laboral, especialmente en riesgos de trabajo cuando nos desplazamos hacia nuestro lugar de trabajo. Recordarles, muy importante, defensapublica.poder guión en el medio, judicial.go.cr, ahí está nuestra página. También importante mencionarles a todos que si usted vive en Guanacaste, si usted vive en Limón, si usted vive en la zona sur, ahí están los números de cada una de las oficinas de la Defensa Pública que tenemos en todo el territorio nacional. Ustedes pueden llamar y hacer la consulta sobre algún tema en las materias que vemos en el Poder Judicial, en la Defensa Pública, y ahí nuestros compañeros los van a estar evacuando cualquier consulta también, o llamarnos al 2211-9800. Y hoy, aquí en cabina, para que lo anoten de una vez, ¿verdad? 8510-1007 el WhatsApp para que ustedes nos envíen cualquier consulta, o al 4000-1008 nos pueden llamar y aquí trataremos en la medida de lo posible de evacuarles cualquiera de sus consultas. Antes de comenzar, vamos a hacer nuestra oración del día de hoy acá en Tiempos de Justicia para comenzar con el tema de fondo en riesgos de trabajo. Gracias, Señor, por este nuevo día que tenemos hoy, que podemos respirar, que podemos movilizarnos, que podemos abrazar a nuestros seres queridos que nos acompañan. Gracias, Señor, por nuestro trabajo, el trabajo que desempeñamos cada uno en las diferentes materias. Quienes nos estén escuchando hoy, taxistas, en sus lugares de trabajo, en la construcción, y también para todos los que están en sus casas. Muchas gracias, Señor, por todas las bendiciones que tenemos, también por las pruebas que nos das cada día, pero nos ayudas a resolverlas de la mejor manera. Hoy que vamos a conversar aquí en Tiempos de Justicia, Señor, sobre riesgos de trabajo, acompáñanos a todos, toda la fuerza laboral que tiene nuestro país, quienes día a día nos levantamos para ir a nuestros trabajos, a laborar, para traer sustento a nuestros hogares. Cúbrenos, protégenos, como aquella bendición que nos dan nuestros abuelos, nuestros papás, de que Dios nos acompaña cuando salimos de la casa. Así es, encomendarnos todos los días, Señor, para que todo nos salga de la mejor manera, para poder llevar, reiterar, nuestro sustento a casa. Gracias, Señor, por todas las bendiciones. Hoy, que nuestro compañero, nuestro invitado que está acá, nos dé una luz, nos ayude a entender, nos ayude a llevar las palabras adecuadas a todos ustedes que nos escuchan y que nos ven a través de las redes sociales. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Amén. Continuamos con Tiempos de Justicia.
Bueno, les voy a presentar a nuestro invitado el día de hoy, quien es defensor público en tema laboral, don Óscar Ruiz Obando. Óscar, gracias por venir a Tiempos de Justicia. Más bien, muchas gracias a ustedes por la invitación, a la defensa y a la radio, ¿verdad? Por tomarlo en cuenta y participar en este espacio, ¿verdad? No, gracias a usted por acompañarnos y desde luego ser un puente de educación y de dudas para todos nuestros amigos que nos ven a través de las redes sociales y nos escuchan por 100.7 de Radio María. Frecuentamos aquí todos los martes, Óscar, que nos comente un poco sobre su carrera en el Poder Judicial para que nuestros compañeros también conozcan parte de su vida laboral. Bueno, muchas gracias. Bueno, en primer término, yo quiero pues indicar que mi carrera profesional, yo siempre digo que empezó desde mi casa, porque mi papá pues fue funcionario del Ministerio de Trabajo y él siempre se preocupó mucho por la condición de las personas trabajadoras en este país, ¿verdad? Entonces, eso creo que lo heredé y lo desarrollé en mi tiempo de universidad. Ahí hice la práctica laboral en temas laborales, valga la redundancia, la tesis también en materia laboral migratoria. Y pues la vida me colocó en el Juzgado de Seguridad Social, que fue una gran escuela. Y ahora, pues, después de, bueno, en el juzgado inicié en el año 2010, prácticamente cuando estaba abriendo, y desde mediados del 2022 ya se me dio la oportunidad en la defensa pública y ya estamos, estuvimos en diferentes lugares, ahorita pues dando atención en la parte de San José, y tengo también las visitas a Puriscal, que es una comunidad que bueno, pues también sale mucho asunto de orden laboral, ¿verdad? Aquí siempre lo conversamos todos los martes, Óscar, que es los valores y principios que tenemos en la familia. Y usted acaba de aportar el gran ejemplo que fue su papá. Sí, claro, así para no extendernos mucho en esto, yo sé lo que era pues ver personas trabajadoras que llegaran en horas de la noche, fin de semana, a pedir algún consejo o algo y ¿cómo se llama? Yo estaba sentadito ahí en el sillón, escuchando, ¿verdad? lo que se les recomendaba. Ahí también veo que me mencionó el tema migratorio. Sí, él, bueno, pues también fue parte de su influencia, ¿verdad? Que él fue director de ¿cómo se llama? De asuntos laborales, de asuntos migratorios en el Ministerio de Trabajo. Y bueno, pues también a mí me gustó mucho el tema y lo utilicé para mi proyecto de tesis, ¿verdad? Bueno, perfecto. Y a quienes nos escuchan también en la zona de Puriscal, Óscar, nuestro compañero defensor público, prácticamente está en la zona todas las semanas. Con este tema, ¿qué es trabajar? Uno dice trabajar, pero realmente nuestra labor en la defensa pública es un tema muy social por el tipo de usuario que atendemos desde luego en la defensa pública. ¿Qué nos podría referir de trabajar en Puriscal en la parte laboral, ¿no? Bueno, en la parte laboral es hasta cierto punto un poco similar a lo que es San José. Sí se da un poco más lo que es el trabajo agrícola, ¿verdad? Donde pues, lamentablemente también muchas personas están altamente expuestas a accidentes laborales. Y bueno, pues existe la particularidad de que muchas personas tienen que desplazarse de Puriscal a trabajar a lugares como Ciudad Colón, Santana, Escazú, ¿verdad? Y bueno, pues para todos es conocido que la ruta a Puriscal es una de las más peligrosas, ¿verdad? Entonces se dan muchos accidentes, hay muchas personas que pues por un asunto de reducir costos y tiempos viajan en motocicleta. Entonces se dan muchas situaciones de riesgos de trabajo en trayecto, ¿verdad? Como lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Entonces sí es un tema que se ve bastante por allá. Eso iba a hacer mención a todos los que nos escuchan, que nos vienen sintonizando y nos siguen por las redes sociales. Hoy nuestro tema de fondo va a ser eso, ¿qué establece la ley cuando tengo un accidente, cuando voy hacia mi trabajo o de mi trabajo de regreso a la casa? ¿Me cubre, no me cubre? ¿Qué debo utilizar? ¿Cuál es la vía correcta? Aquí, bueno, Óscar Ruiz, nuestro compañero defensor público, hoy nos va a conversar sobre este tema, pero antes de iniciar, vamos a hablar del tema laboral. Yo le decía a Óscar a nivel general, siempre me gusta que ustedes también conozcan, que aprendamos. Cuando hablamos de laboral, desde luego, Óscar, sabemos que es tema de trabajo, pero ¿qué referencia podemos hacer a nivel general? Bueno, a nivel general, cuando hablamos de lo que es derecho laboral, a mí me gusta siempre ligarlo así de manera concreta con dos puntos elementales en la evolución histórica del ser humano, ¿verdad? Lo que es el capital y la evolución propia del trabajo. Tal vez don Jaime, quien nos escucha, diga, ¿y esto qué relación tiene con el tema de fondo? Pero van a ver que al final todo está conectado.
Pues el capital son los bienes que son generadores de la riqueza y bueno, Dios permitía un señorío sobre todos los bienes que uno pudiera trabajar con su fuerza. ¿Qué fue lo que pasó? Que en algunos momentos pues se dieron procesos en que algunas personas acapararon más allá de lo que podían trabajar, entonces necesitaban servirse de otras personas para poder sacarle provecho a esa riqueza que se iba a generar, ¿verdad? En la evolución histórica, en la edad antigua, tenemos el trabajo esclavo, donde el esclavo no era más que una cosa más de su señor, y en la Edad Media, pues, así a grandes rasgos, se dan los contratos de servidumbre, donde yo suscribo un contrato, se llamaba vasallaje, con un señor feudal que me daba un espacio de tierra para que yo se lo trabajara, y a cambio de eso me daba protección y me daba pues un lugar donde vivir y trabajar, ¿verdad? Por las condiciones bélicas de esa época. Pues ya tal vez terminando la Edad Media se da una situación de gremios, que era pues talleres donde las personas enviaban a sus hijos a aprender un oficio, y pues el dueño del taller era un maestro, tenía oficiales que eran personas que ya tenían cierto conocimiento y destreza, que estas personas tienen la particularidad que sí tenían un salario, entonces ya ahí como que se van viendo los esbozos del derecho laboral, y obviamente el aprendiz que trabajaba a cambio de instrucción, comida y techo, ¿verdad? Con el surgimiento de la revolución industrial en el siglo XIX ya surge el concepto de proletariado, lo que es la clase obrera, y aquí es donde surgen las mayores explotaciones que han habido, o por lo menos que se registran en la historia laboral de la humanidad, ¿verdad? No había descanso, no había vacaciones, no había derecho a la seguridad social, el trabajo infantil era una cuestión permitida, ¿verdad? Y entonces eso da el surgimiento de movimientos obreros que empiezan a luchar contra eso y a presionar a los estados para que se promulguen las leyes laborales. Las leyes laborales no son otra cosa más que el producto de la actividad de movimientos en aquel momento comunistas y anarcosindicalistas que buscaron mejorar las condiciones laborales de las personas trabajadoras, y pues se da una intervención estatal en lo que eran las fábricas y se da la promulgación, ¿verdad? Así en resumidas cuentas, de todas las leyes que nos dan pues jornada mínima, salarios mínimos, se prohíbe el trabajo infantil, cuestiones así, ¿verdad? Que al día de hoy tal vez vemos como normal, que están en nuestras leyes, pero que son producto de una lucha constante que tuvo que dar la clase trabajadora durante muchos años. Interesante, ¿verdad? Cómo ha evolucionado todo hacia los derechos, ¿verdad? Sí, claro, y entonces, en resumidas cuentas, esto nos lleva a decir que el derecho laboral es el que regula las relaciones obrero-patronales, pero que siempre tienen que tener de por medio a la persona trabajadora, la dignidad de la persona trabajadora como un eje medular en todo lo que tenga que ver con la promulgación de leyes y la interpretación, porque eso es su génesis, ahí nació, en la protección de los derechos de la persona trabajadora. Y después hacemos referencia a seguridad social, un tema también muy ligado, ¿verdad? Todo este proceso que usted antes nos venía mencionando. Sí, claro. Básicamente, pues, el tema del contingente de seguridad social hace referencia a todo lo que son materia de seguros, ya sean de salud, jubilación, que la otra vez tuve pues también la oportunidad de estar por aquí en estos micrófonos conversando un poquito más extendido sobre el tema, cuestiones de desempleo, ¿verdad? Lo que es protección social a las personas trabajadoras por situaciones surgidas en razón del trabajo, como lo vamos a ver hoy con los riesgos de trabajo y trayecto. Todo esto ha venido y muchas gracias, Oscar, por hacer incluso esa referencia histórica, porque han sido etapas, han sido procesos para precisamente proteger al trabajador. Sí, claro que sí. Pues como lo decía, la evolución de estos temas, precisamente lo que han buscado es eso. Un ejemplo claro, la jornada laboral de 8 horas, surge después de fábricas que trabajaban hasta 18 horas. Y bueno, pues pese a que por lo menos en nuestro continente se da la reforma, principalmente en los Estados Unidos, que ya estaba reconocida desde 1868 aproximadamente, no es hasta 1866 que con todas las revueltas que traen lo que es la conmemoración del Día del Trabajo en el 1 de mayo, que se dan estas luchas y se instituye oficialmente en 1919 con el tema de la OIT. Este tema a mí me apasiona mucho, entonces tal vez trato de ser un poco concreto porque si no nos vamos toda la mañana en esto. No te preocupes. Bueno, ahí hacíamos mucho referencia, ¿verdad? Oscar nos hablaba cómo inicia todo este proceso, hablamos de seguridad social, ¿verdad? Que ya ahí bien lo hacía, pero bueno, vamos a ir involucrándonos un poco en el tema de riesgos de trabajo. ¿Qué es riesgos de trabajo? Claro, riesgos de trabajo, lo que establece el artículo 195, me voy a permitir aquí leerlos, que los accidentes y las enfermedades que ocurran
Bueno, a los trabajadores, entendemos a las personas trabajadoras, con ocasión y consecuencia del trabajo que desempeñen de forma subordinada y remunerada, o sea, subordinada bajo las órdenes de un patrono y remunerada recibiendo un pago por eso, ¿verdad? Básicamente aquí tenemos dos elementos, lo que son accidentes y enfermedades. ¿Cuándo hablamos de un accidente? De un accidente hablamos cuando se da un evento concreto. Me caí, me golpeé en el trabajo, es un hecho que pasó en un momento en específico. Este tema de las enfermedades hacen más bien alusión a cuestiones como, por ejemplo, movimientos repetitivos o estar expuesto a ciertas condiciones en el trabajo que generan en mi organismo alguna afectación a mi salud. Que eso lo vemos mucho, ¿verdad? Entonces aquí hay que hacer la aclaración muy importante. Vamos a aprovechar nuestra visita hoy de Oscar Ruiz, quien es defensor público en el tema laboral. Desglosémoslo un poco. Accidentes laborales. ¿Qué podemos hacer referencia? Y ahorita vemos el tema de las enfermedades. Ustedes que trabajan con muchos casos de personas, y usted hacía referencia ahora al tema de Puriscal, que es la zona donde usted también labora. ¿Qué podemos decirle a nuestros amigos que nos escuchan en tiempos de justicia sobre accidentes laborales? Ok, bueno, accidente laboral, como le estaba indicando hace un momento, es un evento concreto que pasa en un momento, ¿verdad?, establecido. Suele suceder, ¿verdad?, mientras uno está en la jornada laboral y en el lugar de trabajo, ¿verdad? Pero, como lo vamos a ver hoy, existen algunos otros que pasan en nuestro trayecto, ¿verdad? Como lo más importante aquí es eso, o sea, que sí contamos con una fecha establecida en la cual podemos decir a partir de este día yo tengo tal afectación, y eso va a traer que los estudios médicos que se hagan con respecto a las posibles consecuencias o secuelas que le deja a uno ese accidente van a estar ligadas con ese momento histórico. Los médicos son capaces de determinar si pues el accidente tiene digamos, las lesiones están sustentadas en el tiempo que ha pasado desde el momento en que yo digo el accidente. Entonces es muy importante que cuando se da un accidente uno comunique al patrono lo que le pasó para que el patrono haga las investigaciones, porque es también un derecho del patrono pues hacer su investigación y determinar si va a reportar o no el accidente, ¿verdad? Y en caso de que no lo desee, en caso de que lo reporte, pues en buena hora se va a tener la atención en el Instituto Nacional de Seguros, ¿verdad? Pero en caso de que no lo acepte, pues ahí es donde entra la defensa pública. Acérquese a la defensa pública más cercana por asesoría, y ahí con mucho gusto le vamos a ayudar y le vamos a decir qué es lo que usted requiere y le vamos a dar sobre todo acompañamiento en ese proceso judicial para hacer valer sus derechos. ¿Cuál es, no sé si lo tiene ahí a mano, pero cuando hablamos de accidente laboral en el lugar de trabajo, ¿cuáles son los más frecuentes, Oscar? Bueno, eso creo que va a ser muy relativo a la ocupación y al lugar, ¿verdad? Veamos, por ejemplo, en el área de la construcción, lo más frecuente son pues cortaduras con herramientas, golpes, caídas. Si hablamos, por ejemplo, de de trabajo de oficina, pues es un poco menos frecuente el asunto de caerse, ¿verdad? Pero puede pasar, pues que tal vez estoy acomodando algo en un archivero y la escalerita donde estoy, pues se cae, ¿verdad? Y me golpeo. Pues son eventos así, ¿verdad? Lo importante es que es un evento concreto, que pasa en un momento establecido, ¿verdad? En el campo, pues lamentablemente también es muy común, pues personas que inclusive pues pierdan partes de su cuerpo, ¿verdad? Dedos, manos, porque se cortan con alguna herramienta, ya sea manual o mecánica, ¿verdad? Y esas son situaciones bastante complicadas, porque muchas veces están metidos en una finca ya, ¿verdad? Donde tal vez la asistencia no es tan expedita, ¿verdad? Ahora en el tema de enfermedad, usted decía un término que es muy me lleva a recordarme algunas materias laborales o desempeños laborales, y tal vez los amigos que nos escuchan lo saben. Usted decía, me genera una enfermedad tal vez por hacer un movimiento repetitivo. Sabemos que hay labores, hay trabajos que lo lleva a uno a estar movilizándose siempre el mismo gesto o el mismo actuar. ¿Qué podemos hacer en referencia al tema de enfermedad también? Bueno, en cuanto al tema de enfermedad, esa es la característica, la acción continuada o factores asociados a mi trabajo.
Ejemplos típicos: la lumbalgia en las personas que trabajan en la construcción, por el movimiento repetitivo de estar levantando objetos pesados. Por eso es importante que en el lugar de trabajo me den todos los utensilios de seguridad necesarios, los cinturones para poder levantar pesos, situaciones así. El trabajo de oficina, pasamos muchas veces sentados, entonces pues tenemos lesiones en rodilla, el utilizar el mouse muchas veces nos genera esas afectaciones de túnel carpal que eso, perdón que lo interrumpa, uno lo ve muy frecuente en los compañeros que trabajan en diferentes ámbitos, ¿verdad? En temas de oficina, que incluso hay que readecuarles el área de trabajo, ¿verdad? Con equipo especial, porque esto del mouse suena mínimo, pero sí ocurre mucho. Claro que sí, porque si uno no tiene el dispositivo adecuado, pues muchos pues tal vez no están adaptados de manera ergonómica a la posición adecuada de la mano. Pues evidentemente esto es muchas veces también, como dicen, una lotería. Hay personas que pues dichosamente no desarrollan ninguna afectación y otras en que sí. Y bueno, pues con respecto a lo que es en enfermedades, la exposición a condiciones, bueno, pues un caso, bueno, pues no voy a decir típico, pero que sí se vio en algunos momentos ahí en el juzgado, fue afectaciones de cáncer de piel por exposición al sol. Entonces, la importancia, ¿verdad?, de que el patrono provea elementos como el bloqueador solar. Perfecto. Bueno, ya casi vamos a entrar en el tema de fondo. Estamos haciendo este preámbulo, desde luego, para que Oscar, quien es defensor público, nos acompañe el día de hoy para hablar de temas laborales. Oscar Ruiz, pero el tema de fondo, que ya, de hecho, vamos a iniciar, pero es el tema que pasa cuando voy para ya salir de trabajar y voy para mi casa, o en la mañana. Pero ya vamos a entrar con este tema de fondo. Antes tenemos una consulta, así que vamos a escucharla. Nos escribe por acá una hermanita, nos pone: buenos días, ¿qué sucede con las personas que teletrabajamos? ¿Nos cubre la póliza de riesgos de trabajo? Importantísima esa consulta. Adelante, Oscar. Sí, bueno, muchas gracias por la consulta a la persona que nos escribe y sobre todo por estarnos escuchando, ¿verdad? Sí, eso es un tema, como les decía, ¿verdad? El derecho laboral va evolucionando conforme van evolucionando las necesidades de la sociedad. Sí, evidentemente, pues estoy en jornada, estoy bajo las órdenes de mi patrono y estoy recibiendo un salario por ese tiempo, ¿verdad? Ahí el asunto, que tal vez no puedo extenderme mucho, andar mucho para responder la consulta, es el siguiente: hay que ver las condiciones de modo, tiempo y lugar en que pasa el accidente, ¿verdad? El teletrabajo tiene esa particularidad, ¿verdad? Que muchas veces lo hacemos en las condiciones que tenemos en nuestro hogar. Hay lugares de trabajo que nos piden ciertas exigencias para evitar precisamente esas afectaciones. Nos piden tener ciertas dimensiones de trabajo, nos piden tener una silla adecuada, ¿verdad? Entonces hay que desmenuzar todos esos detalles. En términos generales, para contestar la pregunta, sí nos cubre, pero hay que analizar el caso concreto, como suele pasar en derecho, ¿verdad? Perfecto. De hecho, ahora que la hermana nos hace esta consulta, voy a ponerlo en agenda para traerlo aquí a la mesa y a la radio, Tiempos de Justicia, el tema del teletrabajo, ahora que se están haciendo algunas actualizaciones, por decirlo de alguna forma, porque recordemos que creo que el tema del teletrabajo, desde luego el tema de pandemia, llegó a cambiarnos en muchas cosas, y creo que es una de las alternativas de trabajo que ha funcionado porque se ha mantenido, tiene sus requisitos, como bien lo decía Oscar, también sus garantías, así que de hecho voy a llevármelo aquí anotado a la hermana, porque creo que próximamente podremos hablar de teletrabajo, cómo ha evolucionado y todo lo que contempla, desde luego, claro, para poder andar un poquito más. Así como la hermana que nos hace la consulta, recuerden, 8510-1007 o el 40 00, que lo tengo por acá, perdón, ya se me corrió aquí, ese es 4000-1008 para sus consultas. Aquí vamos a estar, desde luego, evacuándolas. ¿Qué pasa si yo salgo de mi trabajo, voy para mi trabajo y me pasa un accidente? O viceversa. Ya salí hoy martes, ya terminamos nuestra jornada laboral y voy para la casa y me pasó un accidente. ¿Qué pasa con eso? Óscar, ese es nuestro tema realmente de fondo hoy en Tiempos de Justicia, de la Defensa Pública y de Radio María.
hablemos sobre este importante tema. Adelante. Claro que sí. Bueno, primero que todo, don Jaime, como inició usted, que lo libren de cualquier accidente a usted, a nosotros y cualquiera de las personas radioescuchas, ¿verdad? Porque es un tema muy serio y muy complicado, ¿verdad? Lo más importante es que, pues a veces lo que pasa es que hay muchos mitos con respecto a qué es lo que pasa con estos accidentes en itinerario, le llaman en términos jurídicos, pero que en términos en español son en trayecto. Y como su nombre lo dice, en trayecto. Esa es la palabra clave. Es el riesgo de trabajo en trayecto. El otro generalmente lo conocemos como riesgo de trabajo puro y simple, o sea, el que me pasa en el lugar de trabajo, ¿verdad? Entonces vamos a hablar del riesgo de trabajo en trayecto. Ahí lo que pasa es que siempre se ha hecho una lectura sesgada del artículo 196, inciso A del Código de Trabajo, porque, y me voy a permitir nuevamente hacer la lectura para poderlo ejemplificar, dice, en el trayecto usual de su domicilio al trabajo y viceversa, cuando en el recorrido que efectúa no haya sido interrumpido o variado por motivo de su interés personal, siempre que el patrón no proporcione directamente o pague el transporte. Entonces, ¿qué es lo que dicen muchos empleadores? Yo a usted no le proveo el transporte, yo a usted no le pago el transporte. Entonces, de puertas para afuera, es usted... Me limpio las manos. Me limpio las manos, como dicen popularmente, ¿verdad? Lo que pasa es que el artículo sigue, ¿verdad? Entonces habla, primero, cuando en el acceso al centro de trabajo deban afrontarse peligros de amenazas de naturaleza especial que se consideren inherentes al trabajo mismo. Típico ejemplo, ingresar a trabajar a una finca, que tal vez sea una ruta peligrosa, unos guindos, unas laderas, sobre todo en tiempo de invierno, ¿verdad? Eso le mete un plus más. Y luego dice el mismo inciso, en todos los demás casos de accidente en trayecto, o sea, en todos los casos en que el patrono no pague el transporte. Por ende es que están incluidos como riesgos de trabajo en trayecto y se cubren también, como lo vamos a ver ahora, por la póliza de riesgos de trabajo, cuando el recorrido que efectúe el trabajador no haya sido variado por interés personal de este. Las prestaciones que cubran serán estipuladas por este código y que no hayan sido otorgadas por otros regímenes de seguridad social, parcial o totalmente. ¿Esto a qué hace referencia? Hace referencia a los riesgos de trabajo en que están involucrados vehículos, pero eso lo vamos a ver en un momentito. Ahorita lo desmenuzamos muy bien, ¿verdad? Entonces, es precisamente esta lectura lo que ha llevado a crear ese mito urbano, como dicen, de que si el patrono no paga el transporte, entonces, como dice usted, esto ya no es cosa mía, yo me limpio las manos y usted, pues váyase a la seguridad social normal, digamos, a la caja, por así decirlo, para que lo vean ahí o pague su medicina privada, ¿verdad? Pero no, sí tiene derecho a que se haga el reporte, ¿verdad? ¿Qué es este asunto que les decía acerca de si existe un vehículo no involucrado? Muy bien, la póliza de riesgos de trabajo es una póliza, por así decirlo, infinita. El patrón no la paga, la activa y el trabajador va a recibir toda la atención médica que requiera y el pago de las incapacidades. Aquí adelanto algo que no me voy a extender porque si no también nos da toda la mañana. El seguro paga dos tipos de incapacidad. Incapacidad temporal, que es aquella que yo tengo, es el tiempo que se estima que yo debo estar en descanso para reincorporarme a mi trabajo. Y la incapacidad permanente. La incapacidad permanente es un daño que yo lamentablemente ya no voy a recuperar como persona trabajadora. Entonces, del 100% que tenía yo de capacidad, perdí un porcentaje del 5, del 8, del 10, lo que sea, ¿verdad? Eso me lo van a indemnizar en dinero. Que el dinero no me compensa esa pérdida, pues es evidente, mucha gente nos dice esto, pero es que yo con esa plata, yo lo que quiero es quedar bien. Lo que pasa es que ese es el sistema que estableció la ley y es el sistema que la persona juzgadora, en este caso el juez o la jueza, tiene que aplicar, ¿verdad? Y eso es lo que se puede reclamar en un proceso cuando no se está de acuerdo o cuando el patrono no hace el reporte, ¿verdad? Y evidentemente también la atención médica respectiva por parte del INSS. Si hay de por medio un vehículo, ahí el asunto cambia un poco, porque a uno lo ven con el famoso seguro obligatorio automotor, el que pagamos todos cuando pagamos el marchamo, ¿verdad? A veces tal vez dice la gente, pero ¿por qué vienen tantas cosas ahí en el marchamo? Viene ese seguro, que ese seguro sirve para darle atención médica y pagarle incapacidades hasta donde el dinero alcance a las personas accidentadas. Entonces, cuando este dinero se agota, pues precisamente esa es la importancia de que las pólizas de riesgo de trabajo se activen para poder que estas entren a cubrir aquellas incapacidades que, como lo leí ahora, no alcanzó a pagar el seguro del vehículo.
Interesante, ¿verdad? Y usted también lo decía de cuando es una incapacidad, el tema temporal o ya, bueno, porque sabemos que muchas personas por un accidente perdieron la movilidad de un brazo, ¿verdad? O poder flexionar un pie a raíz de un accidente de estos, pero bueno, como bien lo decía Oscar, ahí se contempla las formas, ¿verdad? Otra pregunta, claro. Adelante. Dice por acá, vamos a ver, nos escribe Rosa, nos pone, ¿tiene un tiempo específico esta póliza antes de entrar al trabajo y después de salido del trabajo? Excelente pregunta, Rosa. Sí, muchas gracias, doña Rosa, por esa pregunta. Justamente me sirve para introducir al tema que íbamos con el que íbamos a proseguir, perdón. Tienen que darse ciertas particularidades, obviamente, pues no puede ser tampoco tan irrestricto la cobertura. No existe un tiempo establecido, no le puedo decir que la va a cubrir solo la primera media hora o la primera 15 hora. minutos No es como dejar el carro en un parqueo, ¿verdad? Esto es un asunto que va a depender otra vez de cada caso. ¿Qué es lo que se ha dicho en la práctica judicial? La práctica judicial lo que entiende es que el tiempo en que me pase el accidente tiene que ser un tiempo normal o habitual entre los dos puntos, el de salida y el de destino, ya sea mi casa, ya sea el lugar de trabajo o viceversa, ¿verdad? Entonces, no sería lógico, si yo trabajo en San José, salgo a las 5 de la tarde, que me accidente y vivo, no sé, en Desamparados, que me accidente a las 8 de la noche, porque ya ha pasado mucho tiempo. Ahora, volvemos a lo mismo. Vamos también a depender de las situaciones particulares que pasaron ese día. En Costa Rica, el mínimo choquecito genera presas y nos hace llegar más tarde. Entonces, todo ese tipo de factores hay que analizarlos a la hora de desmenuzar si el caso es o no cubierto por la póliza de riesgos de trabajo. Porque ese día, pues, por X particularidad, no sé, digamos, por ejemplo, ahora que viene la romería ahora el primero de agosto, los que vivimos en Cartago sabemos lo que es entrar y salir de Cartago, ¿verdad? Entonces es evidente que vamos a llegar muchísimo más tarde. Si tenemos un accidente, pues en una hora tal vez un poco más avanzada de lo que generalmente nos da pasar por X punto, pues va a haber una justificación que fue precisamente ese evento. Otro elemento importante y que está incluido en la transcripción que leí del código es el que no varíe la ruta por un interés particular. Usted tiene que salir de su casa e ir directo al trabajo y igual a la vuelta. En el momento en el que usted tal vez sale y dice, voy a aprovechar para pasar a hacer X mandado, ya ahí rompió la cobertura. Entonces es muy importante que usted sepa eso también, ¿verdad? Cuando usted decide, pues en el viaje, hacer un desvío por un asunto, digamos, de interés personal, usted tiene que estar consciente de que ya ahí perdió la cobertura de la póliza. Otro detalle ya para finalizar en esto es acerca del trayecto. Pues también, un poco relacionado con el asunto del tiempo, tiene que ser en una ruta habitual y lógica para su casa. Pero ese día, pues por un asunto vial o por lo que sea, si se tuvo que dar un desvío justificado de esa ruta, pues también ahí eso sería una justificación de por qué me fui por otro lado, ¿verdad? Son detalles muy importantes que hay que tratar de siempre, en laboral nosotros decimos de ir preconstituyendo pruebas, de ir creando evidencia para eventualmente un reclamo judicial. Entonces, recordarse muy bien todos esos detalles. Si no me accidenté en una hora, en un lugar pues habitual en mi viaje de todos los días, tener documentado por qué motivo fue que se dio esa variación, ¿verdad? Para poder plantear después el proceso judicial en caso de que el patrono no me quiera aceptar esa justificación. Bueno, en tiempos de justicia, hoy aquí en Radio María estamos conversando con nuestro compañero Oscar Ruiz, defensor público en materia laboral, hablando este tema que creo que es súper importante, y como bien decía Oscar hace un rato, hay muchos mitos de que no, yo ya no estoy en mi trabajo, ya voy para la casa y me accidenté, eso no me toca. Pues sí, aquí lo hemos estado viendo. Tenemos otra consulta. Dice por acá una hermanita, tuve un accidente en el 2018, camino al trabajo, activé la póliza de SOA, me atendieron el INSS, me operaron por la fractura. Cuando cerraron el caso no me pagaron una indemnización porque había consumido todo en la póliza del vehículo. Terminada la póliza del vehículo, pude haber activado la póliza de riesgo de trabajo, ya que estaba asegurado por medio de mi trabajo.
Muchas gracias por la pregunta. Bueno, sí, justamente eso ejemplifica lo que yo estaba ahora indicando, ¿verdad? La importancia de activar la póliza de riesgos de trabajo. No sabemos si la vamos a ocupar o no. En este caso, pues lamentablemente, dichosamente entendería, ¿verdad?, de las palabras de la persona que amablemente nos escribe, que recibió la atención médica, pero no alcanzó para pagarle las indemnizaciones, que ese es un problema muy serio con el SOA, sobre todo para las personas que viajan en motocicleta, porque todo lo que se dice, ¿verdad?, de que como decía el eslogan del INS, creo que es el chasis 2 voz, ¿verdad?, eso es una realidad. O sea, las personas que viajan en motocicleta suelen tener accidentes muy graves, y las atenciones médicas suelen bajar las pólizas los seguros automotores pues bastante rápido, ¿verdad? Entonces suele no haber dinero para el pago de las indemnizaciones. Aquí en este caso también me sirve para un punto que íbamos a tratar más adelante, que es el asunto de lo que se llama prescripción. ¿Cuánto tiempo tengo yo para presentar el reclamo, verdad? El código establece un plazo de 3 años, 3 años desde la fecha del incidente. Aunque también el código dice, o desde el momento, más o menos, palabras más, palabras menos, desde el momento en que la persona esté en posibilidad de presentar el reclamo. Ahí entran a jugar muchos otros factores. Si el alta médica todavía no ha pasado los 3 años, si han habido reaperturas, ¿verdad? Entonces, pues en el caso concreto de la pregunta, yo invitaría a la persona, tal vez, pues, que se acerque a alguna oficina de la defensa pública para que la asesoren específicamente en su caso concreto y ver si todavía existe posibilidad de hacer un reclamo o no, ¿verdad? Todo va a depender también de hace cuánto le dieron de alta, como decía, o algún otro factor que pueda ampliar ese plazo de los 3 años. Interesante, ¿verdad? Yo quería ponerle otro ejemplo que con Oscar lo estuvimos conversando, desde luego, para venir aquí a conversar con todos nuestros amigos. Una señora va caminando por la acera, vamos a poner 2 ejemplos, ¿verdad? Se dobló el tobillo a los 100 metros de llegar a la oficina. Y bueno, es lamentable, y aquí yo me voy a ejemplificar, no me gusta mucho, pero yo soy uno que yo viajo en motocicleta al trabajo, ¿verdad? Pero bien, usted ahora lo decía y lo ha estado mencionando desde que trabaja Oscar, apoyando mucho el tema laboral en Puriscal. Son 2 ejemplos muy claros, Oscar, de lo que nos podría ocurrir, ¿verdad? Hablemos del primero. Me doblé el tobillo llegando, ¿verdad? ¿Qué hago el ABC? Hagamos un ABC para que tal vez nuestros amigos nos escuchen. Me doblé el tobillo a los 100 metros del trabajo. ¿Qué hago? Bueno, es un poco difícil dar, como dicen, un checklist de los pasos a seguir, ¿verdad? Lo que sí es recomendable es, yo no sé si el patrono me va a aceptar o no aceptar ese evento, porque puede decir, no me consta que usted no haya desviado la ruta, X situación, ¿verdad? Ojalá que a la persona que le pase eso, la manden de una vez al INS y que tenga toda su atención, pero trate de generar indicios que demuestren que el evento pasó. ¿Por qué? Porque una de las obligaciones que tenemos nosotros como parte demandante en el proceso judicial es demostrar que el evento pasó, o al menos crear una sensación suficiente para que el juez le entre la duda de si pasó o no pasó, porque en este tipo de materias se aplica otro latinazo que se llama indubio pro accidentado, duda en favor del accidentado, que en caso de que el juez no sepa o la jueza si sí o si no, tiene que favorecer a la persona, o debería interpretar en favor de la persona accidentada, por lo que hablábamos en un principio ahora de que el derecho laboral debe proteger a la persona trabajadora, ¿verdad? Entonces es muy importante que preconstituya prueba o que cree indicios. Si tiene un grupo de WhatsApp del trabajo, mande de una vez y haga captura de ese mensaje. Mira, me acabo de accidentar en tal punto, ¿verdad? Si alguien lo llega a levantar, yo sé que en este país cuesta mucho que la gente quiera involucrarse en procesos judiciales, pero por lo menos intente de que la persona a usted le diga, mire, usted me sería, si fuera necesario, usted me podría servir de testigo, apunte el número de teléfono, el nombre. Hay personas muy amables, muy comprometidas con la situación de la clase trabajadora que probablemente le vayan a servir. Nada pierde con intentarlo, con preguntarle. No minimice lo que le pasó. A veces uno dice, ay, es una caída, ay, un rasponcillo en la rodilla. No. Puede ser que eso al final le venga en una situación médica grave, ¿verdad? Entonces, si considera necesario llamar a la Cruz Roja, llámela.
pues quédese ahí, usted va a tener una justificación de qué fue lo que le pasó, porque ahí le van a dar todos los comprobantes de que lo llevaron al centro médico y todo el asunto, ¿verdad? Que usted después pues, va a poder presentar, ¿verdad? Pero es eso, cree todos los indicios necesarios para que después podamos llegar a decirle al juez o a la jueza, vea, me pasó un accidente y aquí está. Cuando usted llega ayuno de todo, ¿verdad?, es donde se complica el asunto. Con respecto a la persona que se accidenta en una motocicleta, pues ahí sí suele llamarse a la Cruz Roja. Sí, porque es más, obviamente es más gravoso, por decirlo de alguna forma, la situación. Y suele llegar el tránsito a levantar. Entonces todo eso genera evidencia. Si usted está en condición de pues estar consciente en el lugar, preste detalle qué comité de la Cruz Roja lo traslada para que después pueda ir a pedir la bitácora, por ejemplo, en caso de, pues ahí le van a dar probablemente una boleta de citación para un juzgado de tránsito. Entonces todo eso sirve de evidencia, ¿verdad? Importante también, tal vez esto pasa mucho, lo hemos visto, ¿verdad? Cuando usted se accidente, ya sea en trayecto o en su lugar de trabajo, si el patrono le dice, vaya a la caja y diga qué le pasó, no sé, jugando fútbol o haciendo algo en su casa, pues, y yo después me hago cargo, ¿verdad? No quiero generalizar y decir que todos tengan esa práctica, pero sí la hemos visto muy común, ¿verdad? Usted sabrá si quiere o no quiere, ¿verdad? Pues poner en riesgo su salud, ¿verdad? No dé versiones contradictorias, diga lo que pasó, muy probablemente lo van a remitir al INS y usted tenga que ir a la defensa pública para iniciar un proceso, pero precisamente para eso estamos, para ayudarles, ¿verdad? Por lo demás, eso sería, o sea, trate de generar todos los indicios que puedan demostrar que eso pasó y que le pasó en el trayecto y en dónde específico y a qué hora. Perfecto. ¿Qué pasa si no califica? Bueno, si no califica, eso puede pasar también, ¿verdad? Generalmente nosotros tenemos que tener 2 coberturas, todos los trabajadores. Riesgos de trabajo para todos los eventos que se susciten con ocasión del trabajo y la cobertura médica general que da la caja para toda la enfermedad común y todas las situaciones. Entonces, lo más probable es que el caso sea visto por la caja, con el sistema médico que trabaja la caja, ¿verdad? En los centros médicos de la caja, las incapacidades normales que da la caja, ¿verdad? No va a haber incapacidad permanente como si lo hay en el caso del INS, ¿verdad? Y obviamente pues la atención queda supeditada a las disponibilidades que tiene la caja, mientras que evidentemente el INS por medio del Hospital del Trauma es un poco más expedito. Aquí sí quiero traer a colación un asunto. Si usted tiene un accidente de tránsito puro y simple, ese día no estaba laborando, usted ni siquiera es trabajador, ¿verdad? En esto, ahí lo va a cubrir únicamente el famoso SOA, el Seguro Obligatorio Automotor. Si usted es un trabajador independiente, pues si usted es un trabajador asalariado, todo bien, porque el INS le va a pagar su incapacidad temporal mientras el SOA alcance. Si usted es un trabajador independiente, muy probablemente le van a pedir por medio de alguna documentación que acredite la afectación económica que usted tiene. Si usted no es trabajador, es estudiante, es pensionado, lo que sea, pues probablemente no le van a pagar incapacidad temporal porque usted no tiene una afectación, no deja de recibir su pensión o no es una persona que tenga algún ingreso estable. Esos casos, la ley de tránsito se los da por competencia al juzgado de trabajo. En San José, en lo que es el primer circuito, el juzgado especializado de seguridad social. En esos casos la defensa pública no brinda servicio, pero usted puede ir sin necesidad de abogado a un juzgado a presentar su demanda. Únicamente haciendo la advertencia, no la advertencia, sino la aclaración de que si usted es persona indígena puede presentarse a la defensa pública, aunque no sea un accidente laboral. Por aplicación de la ley indígena puede ir y puede pedir la asesoría y el acompañamiento de una persona defensora, porque estamos pues obligados, y no solo obligados, también gustosos, ¿verdad?, de darle asistencia legal a esta comunidad. Perfecto. Oscar Ruiz, defensor público en materia laboral. Ya vamos concluyendo, siempre se nos hace este espacio cortísimo, ¿verdad?, para hablar y seguir desmenuzando todo el tema que desde luego nos aborda aquí en Tiempos de Justicia. Todo lo que usted ha dicho nos demuestra y nos alerta, creo yo, a los trabajadores y a todos los que nos ven y nos escuchan, de tener un trabajo formal. Yo conozco algunos casos que tal vez puedan pensar,
No, mira, no me voy a asegurar, para mejor me ahorro esa platita, yo después, o no voy a pagar esta póliza, o no, que no me paguen esto para ahorrarme un dinero. Pero nos puede ocurrir un accidente en cualquier... ¿Qué conclusión sacar? Y mensaje darle a nuestros amigos radioescuchas y que no nos ven. Hay que intentar tener todo en regla, en la medida de lo posible, Oscar. Claro que sí. Y antes de esta reflexión, nada más quiero dar 2 pinceladas para que no se nos vayan a quedar por ahí, que los tengo anotaditos en el forro y ¿cómo se llama? No quiero que no se queden las personas sin saberlo. Los daños y perjuicios, o sea, si me despedazan el carro, por así decirlo, ¿verdad?, que se generen por el accidente, se cobran por aparte. La vía normal, ¿verdad? Si el patrono algún día me dice, mire, yo le arreglo el carro, esto, lo otro, eso no compensa las pólizas de riesgos de trabajo y lo que corresponde. Y también otro mito urbano que hay, por así decirlo, es que andaba en la bicicleta sin nada reflectivo, es que no andaba un casco, entonces y es culpa suya. Por lo menos el último, pues, digamos, criterio de un tribunal que yo tengo, que es del 2013, si alguien encuentra alguno que diga lo contrario, pues... Bienvenido sea, ¿verdad? Porque yo he buscado, no he encontrado, es que eso no limita. Los únicos casos en que no cubre, ¿verdad?, es cuando se den estados, digamos, de embriaguez o que la persona se puso en una posición adrede para afectar al patrón. Esos son los únicos casos en que el patrón no puede decir, lo hizo a propósito, ¿verdad? Termino la reflexión que usted me indica haciendo un círculo al principio. Cuando les hablaba del asunto del capital, tiene un sentido. Las personas trabajadoras solo tenemos un factor de la producción que aportar al sistema, nuestra fuerza de trabajo. Si usted no la cuida, se queda sin qué aportar, y no solo qué aportar, sino con qué ganarse su sustento. Entonces, como lo dice usted, no se la juegue. Si usted tiene la posibilidad, y si no, exíjalo, de que lo aseguren, porque todo esto es en procura de cuidar eso. Mi integridad física, mi integridad como persona trabajadora, el poder seguir trabajando para ganarme mi sustento y el de mi familia, y también, pues, eventualmente, pues, poder culminar una vida laboral que me lleve a una pensión, a un retiro, como ya lo hablamos en su oportunidad en otro programa, ¿verdad? Ok, tenemos una pregunta. Sí, claro, adelante. Dice por acá, hola, buenos días. Esta es una pregunta, no tanto del tema de fondo, pero tiene que ver, pone. Hace un tiempo me caí y me afecté la rodilla, reporté el accidente, me mandaron placa y luego pedí un ultra al INSS y no me lo quisieron dar. Me lo hice aparte y me salió el menisco dañado. Sin embargo, la doctora de la empresa me dijo, de la caja, ¿se puede abrir caso y volver a pedir el ultra? Vamos a ver, entendí que la persona tuvo un accidente, aparentemente en su trabajo, y la parte patronal no quiso reportar el accidente. Ok, aquí sí, pues evidentemente cuando el patrono no quiere reportar un accidente, la persona trabajadora tiene todo su derecho de ir a la vía judicial, acercarse a la defensa pública para que se le asesore y se le acompañe si es la posibilidad de presentar un proceso. Ahí nuevamente tendríamos que entrar a ver si las particularidades del caso todavía está dentro de esos 3 años. Tema de prescripción que usted Tema nos de hablaba, prescripción, ¿verdad? Pero indiferentemente, yo invito a esa persona a que se acerque a alguna oficina de la unidad laboral, bueno, de la defensa pública o la unidad laboral aquí en San José, inclusive también creo que el número que pueden llamar es el 2212-0010, en caso de que quieran ya tal vez pues salir un poco de la duda o que los ubiquen a dónde les puede corresponder, y que vaya para que la asesoren y determinen si ese caso todavía se puede o no tramitar en la vía judicial. Perfecto, y también recordarle a la amiga y a los amigos lo que decía al inicio también en nuestra página web de la Defensa Pública, que la pueden ubicar. Ahí están los números de teléfono de las oficinas, porque bueno, no sabemos en qué lugar del país vive nuestra hermana que nos hizo la consulta, ¿verdad? Óscar, llegamos al final de Tiempos de Justicia. Muchas gracias por acompañarnos hoy. No, a ustedes, muchas gracias por la invitación. Estamos ahí los días miércoles y jueves en la Defensa Pública de Puriscal, por lo menos en mi caso, y pues gustoso, más bien, muchas gracias, como les dije.
Muchas gracias. Gracias también a todos los que nos escucharon por la radio y que nos ven por las redes sociales de Radio María. Tiempos de Justicia de la Defensa Pública. Recuerden, todos los martes de 9 a 10 de la mañana para conversar sobre diferentes materias legales que vemos en el Poder Judicial. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Bendiciones para todos. Nadie tiene derecho a quitarnos la esperanza. Para quienes tenemos fe, lo bueno siempre está por venir con la ayuda de Dios. La Defensa Pública presentó Tiempos de Justicia. Los esperamos la próxima semana por Radio María 100.7 FM, llena de amor.